Ya. Entonces, clase número 10 de la materia Historia de la Iglesia, trimestre número 2. Ya nos faltan dos clases más, hermanos, y terminaremos ese trimestre. Ok, hermanos. Bien, voy a iniciar un poco aquí, no me voy a extender tanto, quiero terminar ya este punto para pasar a otro. Entonces, nos quedamos en este punto, el surgimiento del poder musulmán. Vimos cómo ya empezó a surgir, esta religión que hoy en día es muy grande, muy, muy grande. Habíamos visto algunas cosas y habíamos dicho, según la otra diapositiva, musulmán es una palabra de origen árabe que significa el que se entrega voluntariamente a Dios. ¿Ok? El que se entrega voluntariamente a Dios. Entonces, recordemos que Mahoma será el que le gustaba, dice, retirarse a lugares solitarios, meditar, y ahí dijo haber recibido una revelación del ángel Gabriel, precisamente ahí, hermanos, donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, es lo que ellos dicen. ¿Okay? Entonces, por eso hoy en día, hermanos, esa parte del templo de Jerusalén, pues los musulmanes lo toman como algo muy sagrado, porque obviamente ellos creen que ahí Mahoma pues recibió el Corán. ¿Ok? Entonces, más adelante dijimos, las enseñanzas de Mahoma fueron más tarde compiladas, escritas en un libro llamado hasta el día de hoy. Su vida, entonces, sí, aquel que ha aceptado la sumisión a Dios puede ser llamado musulmán. Por eso, profetas anteriores a Mahoma como Abraham, Moisés y Jesús, así como la Virgen María y otros, son considerados musulmanes por haber aceptado la sumisión a la voluntad divina. Pero vemos que, por decir, también otra cosa de la que se caracterizan los musulmanes es ser monoteísta. Monoteísta significa hay un solo Dios y ellos le llaman Alá, ¿no? Siendo la palabra de origen común como la similar hebrea Elohim, y Mahoma es su profeta. Todos los hechos buenos o malos, Dios los ha preestablecido, por lo tanto, en cada acto se lleva a cabo la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios entregó su revelación, según ellos, en el Corán, una serie de mensajes comunicados a Mahoma por medio del ángel Gabriel, aunque no se compilaron sino hasta después de la muerte del profeta. Dios envió profetas inspirados a los hombres, de ellos los más grandes fueron Adán, Moisés, Jesús y sobre todo los demás, pero Mahoma es aquel último profeta, último y gran profeta. ¿Eh? Al principio, como les dije, Mahoma dependía de las influencias morales al predicar su evangelio, pero pronto cambió de método y se hizo guerrero, conduciendo a sus unidos y feroces árabes a la conquista de los incrédulos. Presentó a todo país o tribu la alternativa entre el islamismo, el tributo o la muerte para los que resistían las armas. ¿Okay? Entonces, hermanos, los árabes no se detuvieron en el norte de África, continuaron cruzando el estrecho de Gibraltar en el año 711 al 718 después de Cristo y conquistaron España. No se detuvieron en España, cruzaron a los Pirineos, entraron al centro de lo que por 400 años había sido la provincia romana de Galia, y hasta que vino alguien que les puso un freno, en este caso Carlos Martel. Carlos Martel tuvo su progreso en el sur de Francia. Bien, hermanos, voy a decir un poco más de contexto sobre esto. En el 451, Europa había estado amenazada por un peligro terrible y fue antes de la caída de Roma. Atila y los hunos bárbaros fueron derrotados en la batalla de Chalons, pero que también se encuentra en Francia. Ahora, una vez más, casi 300 años después, todo el futuro de Europa, de la iglesia y por lo tanto del mundo estaba en juego,
por esta nueva religión que había surgido, y es el islamismo. Parecía listo para devorar al cristianismo, o sea, estaba creciendo a pasos agigantados. En este punto, debemos recordar que la conversión de Clodoveo, rey de los francos, en el año 496, y la adopción del cristianismo por los francos fue un evento de suma importancia, y los francos entonces se convirtieron en los defensores de los cristianos. Entonces, hermanos, un gran ejército cristiano, al mando de Carlos, enfrentó a los incontables huestes musulmanes en el valle de Tours en el año 732. Ambos bandos sintieron que aquella batalla era inminente, decidiría grandes asuntos que en ese momento no se habían resuelto. Por 7 días, los ejércitos estuvieron frente a frente, nadie se decidía a comenzar el ataque. Finalmente, un sábado de octubre, se formaron las líneas de batalla. El ejército árabe estaba compuesto principalmente de caballería y el ejército franco estaba compuesto de soldados de a pie. Las huestes musulmanas tenían tras de sí una larga e ininterrumpida serie de victorias, abarcando más de 100 años. Habían conquistado nación tras nación y, ¿por qué no? De igual manera, pues ganarían esta batalla. No había ningún problema. Los francos entonces formaron su ejército en un orden bien cerrado. No había un solo hueco en sus filas. Estaban bien compactados y todo el día, carga tras carga, los jinetes árabes salvajes y experimentados se abalanzaron furiosamente contra el ejército franco. Sobre sus cabezas ondeaban las banderas del Islam. Y se estaban haciendo evidente que la luna creciente estaba destinada a no llenarse. Las cargas de los jinetes árabes se rompían inútilmente contra el ejército franco como si fuera que se estrellaran contra un muro. Las banderas de las cruces continuaron ondeando desafiantes. Cuando llegó la noche, ambos bandos se retiraron exhaustos a su campamento. Montones de cadáveres cubrían el ensangrentado campo de Tours. Pero el ataque más furioso de los árabes había sido detenido. Cuando los francos dejaron el campo de batalla, aún iban blandiendo sus espadas. Es decir, que iban moviendo su arma en actitud amenazadora, agitándola en el aire. Es decir, aún tenían energía para seguir peleando más tiempo. Muy de mañana del siguiente día, los francos se formaron en línea de batalla, pero no apareció ningún jinete árabe. Temiendo una emboscada, enviaron grupos de búsqueda. Y por kilómetros a la redonda no fue visto ningún enemigo. En el desierto, campamento árabe, encontraron montones de cosas obtenidas en el pillaje a muchas naciones. Los árabes habían retrocedido hasta atrás de los Pirineos en España. Tours fue el límite de la marea musulmana. Los que una vez fueron tribus paganas y bárbaras de los germanos francos habían salvado el occidente de Europa para el cristianismo. A Carlos, el comandante franco de la batalla de Tours, le fue dado el título de Martel, que significa martillo, significa martel. Es conocido en la historia como Carlos Martel o Carlos el Martillo. De no haber sido por la batalla de Tours, hermanos, es probable que toda Europa se hubiese convertido en un continente maometano y la media luna hubiese ocupado el lugar de la cruz. Es decir, si no hubiese sido por esta batalla, tal vez, y obviamente la voluntad de Dios, tal vez toda Europa sería con religión musulmana. Veremos otro punto, hermanos, las pérdidas con el Islam. Las pérdidas con el Islam. Las huestes musulmanas habían sido detenidas en Tours, pero detrás de sus conquistas había dejado los escombros de muchas iglesias en muchas tierras. Debido a las conquistas del Islam, la iglesia cristiana fue privada de posibles campos misioneros en muchas naciones paganas. Hoy en día, en la India, hay millones de musulmanes. Hay millones de musulmanes. Aunado a esto, hermanos, los árabes habían erigido una barrera musulmana en el camino entre la Europa cristiana y las naciones paganas orientales. Un muro que por muchos siglos se mantuvo inexpugnable. No sé si ustedes han oído hablar de la ventana 1040.
que abarca toda esa parte de lo que es la India, lo que es Egipto, lo que es todas esas naciones que están en el Medio Oriente. ¿Okay? Entonces, la iglesia misma había sido lamentablemente desarraigada. Las provincias de Siria, Palestina, Egipto, el norte de África, que habían sido arrebatadas del Imperio Oriental por los árabes, habían sido la sede de numerosas y florecientes iglesias cristianas. También España había sido tierra cristiana. Consideremos por un momento, hermanos, la larga lista de bajas. Jerusalén en Palestina había sido la cuna de la iglesia y ahora ya estaba en manos de los musulmanes. En Belén, Jerónimo, el gran erudito de la iglesia en Occidente, había dado a la iglesia en su traducción la Biblia en latín, que es la que hoy se ve. Antioquía, en Siria, había sido la puerta por la iglesia, por la que la iglesia del cristianismo, en la persona de Pablo, había sido enviado a todas esas iglesias que hoy conocemos como Corinto, Éfeso, Filipos, Tesalónica, toda esa parte, hermanos, la podemos ver que fue conquistada por los musulmanes. Antigua. Alejandría en Egipto había sido la casa de Clemente, de Orígenes, el gran erudito de la iglesia en el oriente, y de Atanasio, el padre intrépido defensor de la ortodoxia e inspirador del credo de Nicea. En Cartago y en Hippo, en el norte de África, Tertuliano, Cipriano y Agustín, considerados uno de los más grandes padres de la iglesia, había sido conquistada toda ella por por el musulmán. Sevilla, España, Siria, Palestina, Egipto, hasta el día de hoy, hermanos, se mantienen completamente musulmanes. Las pocas y débiles iglesias cristianas que permanecen en aquellas naciones llevan una débil existencia. El Cairo en Egipto, hermanos, hoy en día es la sede de la gran universidad musulmana, el bastión intelectual del Islam. Las misiones cristianas en aquellos lugares, hermanos, parecen estar arando sobre la piedra. En el norte de África, hermanos, la iglesia fue borrada completamente por cientos de años. No quedaron huellas de la iglesia. Es apenas en el siglo antepasado que la iglesia fue introducida en el norte de África a través de las actividades colonizadoras de los españoles y de los franceses, italianos y los ingleses. Pero en una iglesia muy pequeña, débil y deformada. Además, a la vez, el Islam se mantiene como la religión de los nativos. Los descendientes de los árabes en el norte de África y España llegaron a ser conocidos como moros. Entonces, la península arábiga, ibérica, ha sido una vez más una tierra cristiana en el más amplio sentido de la palabra por más de 400 años. Pero tomó 800 años recuperar ese territorio. O sea, todo lo que es España, tomó 800 años, hermanos, en recuperarse. El último baluarte moro en España fue Granada. No fue sino hasta el 1492 que la luna creciente de sus escudos fue reemplazada por la cruz. Otro subtema, hermanos, las causas de la derrota. ¿Por qué causa hubo este tipo de derrotas? Bueno, número uno sobre este punto de las causas de la derrota, número uno es porque la civilización había suavizado a los habitantes cristianos del imperio, en tanto que la vida salvaje del desierto había endurecido a los árabes musulmanes. Es decir, los musulmanes eran eran de un carácter muy duro, y también, hermanos, los musulmanes eran personas que buscaban siempre la parte de la violencia. Número dos, el monaquismo, que había robado al imperio miles de personas que podrían haber sido sus defensores. Es decir, la iglesia vemos que se infectó con tantas cosas de la política de Roma y todo ese tipo de cosas. Eso provocó que hubiese el monaquismo, hermanos, y ese monaquismo, hermanos, provocó que no hubiese muchos soldados.
y ahorita lo vamos a ver después, pero hay varios problemas con el monaquismo, hermanos. O sea, yo entiendo que el monaquismo hace que casi estés como que en concordia, ¿no? Con todas las cosas de la naturaleza y ese tipo de cosas. Pero, hermanos, lo que trajo con ello fue que muchos hombres vieran la guerra y la defensa de su nación y de su familia como algo que a Dios no le agradaba. Número 3, el Islam prometía a los hombres que caían en el campo de batalla mientras luchaban por la fe, privilegios especiales y placeres en el otro mundo. Entonces, ¿qué pasó? Esto inspiró a los fieros jinetes árabes que pelearon con temeridad, valor y sin miedo a la muerte. Número 4, otra causa por la cual hubo derrota, la sal del cristianismo de aquel entonces en la parte oriental del imperio había perdido su sabor, ¿no? Como dijo aquí Cristo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ven ahí traducción viviente de este pasaje. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con la iglesia? Bueno, la iglesia empezó a mezclarse con el mundo. Entonces, si el cristiano no se esfuerza por vivir para Cristo, por buscar de Cristo, por buscar la vida delante de Cristo, hermanos, no tendrá impacto en el mundo, o sea, no deja de ser salado, que deja de ser salado. O sea, si somos muy parecidos a los del mundo, hermanos, no tenemos valor, no tenemos valor. Y esto es algo muy importante porque muchas veces el por no querer tener una desaveniencia o una mala cara, ¿no? Con personas que tal vez conocemos, pues muchas veces cedemos a estas cosas que son del mundo, ¿no? Que son del mundo y que no tienen ningún valor como cristianos, no tienen ningún valor para nosotros, hermanos. Entonces, los cristianos no deben confundirse con los demás. Eso fue lo que le pasó a la iglesia en el tiempo antiguo. Y obviamente los musulmanes estaban muy bien definidos, con un muy buen, un pensamiento muy aterrizado, equivocado, sí, equivocado, pero fuerte. Entonces la iglesia oriental se había vuelto formalista en su religión y había fracasado en evangelizar aquellas áreas a las que ahora el Islam estaba llevando su fe. No solo las controversias internas habían debilitado a la iglesia, sino que los grupos cristianos gastaron sus energías persiguiendo a otros cristianos en lugar de luchar contra el enemigo común. Algunos grupos perseguidos fueron obligados a ser conquistados por las fuerzas del Islam. Entonces la iglesia estaba brutalmente pisoteada bajo los cascos de los corceles musulmanes. Hermanos, hay algo que debilita a la iglesia, es que esté dividida por dentro, ¿no? Está dividida, o sea, no tiene ningún punto doctrinal fuerte donde ellos se puedan basar y donde de verdad su fe pueda cimentarse. Entonces aquí viene una pregunta interesante, hermanos. ¿Por qué triunfaron la religión y las armas mahometanas sobre el mundo oriental? Y voy a dar algunas respuestas para esto, ¿no? Los creyentes primitivos en Mahoma eran los fieros guerreros árabes, jamás conquistados por ningún enemigo extranjero, y que seguían a su profeta con una sincera e intensa fe que todo lo conquistaba. Creían ejecutar la voluntad de Dios y que su destino era triunfar. Todo aquel que caía en la batalla con los incrédulos estaba destinado a entrar de inmediato a un cielo o deleite insensual. Contrario a este espíritu invencible, viril y conquistador, estaba la naturaleza sumisa y débil de los griegos asiáticos. Desde siglos remotos, estas tierras se sometieron mansamente a los conquistadores. Su gente perdió el vigor,
Preferían rendirse que tomar la espada y pagar tributo en lugar de defender su libertad. Gran parte de la población del Imperio griego eran monjes, eclesiásticos y listos para orar, pero no para pelear. El islamismo fue muy superior al paganismo, al cual desplazó en Arabia y en tierras al este de esta península. Además, debe admitirse, hermanos, que era más fuerte que el tipo de cristianismo que encontró y derrotó. Desde mucho antes, la Iglesia oriental, no así la occidental, había cesado en sus esfuerzos misioneros, había perdido su energía y se inclinaba a la especulación en vez de al esfuerzo moral o espiritual. Entonces, hermanos, al llegar la religión musulmana, trajeron otro tipo de valores, ¿okay?, que voy a mencionar. Por decir, uno era que su sencillez de doctrina. O sea, creían en un Dios al que cada hombre debió obedecer incondicionalmente. O sea, no se andaban por las ramas de que, no, mira esto y depende de esto y depende del otro. No, no, no. Ellos creen en un Dios y nuestro Dios dice esto y así era. No tenían un sistema de teología intrincado y misterioso que dice lugar a controversias interminables e inútiles. No hacía falta erudición para entender los artículos de la fe maometana, no hacía falta. Otro rasgo del islamismo, hermanos, era su oposición a la adoración de las imágenes, lo cual empató mucho con el cristianismo de los monjes. Por todo el mundo cristiano, las estatuas de los dioses antiguos de Grecia simplemente habían dado lugar a las imágenes y cuadros de la Virgen María y los santos adorados en otros templos. Los musulmanes los lanzaron fuera y destruyeron y denunciaron como idolatría toda adoración de imágenes, ya fuese esculpida o pintada. Los maometanos, hermanos, también rechazaban la mediación sacerdotal y de los santos. ¿Okay? De los santos. La iglesia hacía que la salvación dependiese no de la fe sencilla en Cristo y la obediencia a Él como Señor, sino en ritos sacerdotales, intercesión de los santos, dinero, y los maometanos quitaron todo eso. Y en su doctrina procuraban llevar a toda alma directamente a Dios. Directamente a Dios. En todo el mundo musulmán se encuentra la regla de abstinencia de bebidas embriagantes. Ya ven, cuando es el Ramadash, hermanos, es algo obligatorio que nadie deba de beber. Y la primera sociedad de temperancia en la historia del mundo fue la de los nazareos de Israel. ¿Se acuerdan de eso? De cuando los nazareos hacían voto y entonces, pues ellos se abstenían de todo el fruto de la vid. Y sus sucesores, en mayor escala, los de la religión de Mahoma, que prohibían a sus fieles tomar vino o licor embriagante. En este contexto, hermanos, a finales del siglo XIX, comenzaron a surgir diferentes sociedades antialcohólicas llamadas sociedades de temperancia, las que buscaron disminuir el consumo de alcohol en otro tipo de clases. Bien, hermanos, esto es a grandes rasgos lo que podríamos hablar de los árabes y podríamos decir algo para cerrar este punto. Una de las características más indigna de la religión maometana era la degradación de la mujer. Por eso muchos dicen que cuando las mujeres con este movimiento, ¿verdad?, feminista, pues muchos dicen, pues deberíamos enviarlas a las naciones islámicas a ver si allá pueden poner sus reglas, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos, apenas del mundial que pasó, el mundial de Qatar, un país musulmán? ¿Cuál fue una de las cosas más difíciles? El pensamiento LGTB. O sea, ellos no lo aceptan. No lo aceptan y ellos amenazaron con que gente que estuviese haciendo ese tipo de cosas iba a ir a la cárcel. Entonces, las mujeres, para ellos, se consideran como simples esclavas o juguetes del hombre. La Turquía moderna ha remediado esta condición y en 1930 se les dio el derecho al voto
y a nominarse en las elecciones municipales. Pero fuera de Turquía, hermanos, el mundo maometano tiene a la mujer en poca estima. ¿Eh? Fuera de Turquía, eh, 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 el mundo maometano, el mundo musulmán, tiene a la mujer en poca estima. En el terreno de la historia y la política, quizás el más marcado fracaso del Estado maometano ha sido en el aspecto de la administración nacional. En sus conquistas, los maometanos eran maravillosos, casi milagrosos. Barrían irresistiblemente torrente a través de continentes, desde China hasta España. Sin embargo, no demostraron fuerza para establecer un gobierno sabio y justo en los imperios que fundaban. Los países islámicos eran los que peor se gobernaban en el mundo. Y hoy lo sigue siendo, hermano. Lo sigue siendo. O sea, vemos esos países, pues ir a Afganistán, vemos Irak, Irán, vemos ahí, por decir, la parte de uno dice Dubái. Hermanos, Dubái es una fantasía. O sea, Dubái es una construcción que no es de la gente, no es como ahorita que nosotros vamos y esto es del Estado. No, 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 esto no es del Estado ni del gobierno, esto es del califa. O sea, allí tú tienes, el califa da una orden y todo Dubái tiene que hacerlo. Ahí, o sea, es un regimiento, hermanos. Pongamos en contraste, hermanos, la historia de los turcos en este sentido con la de los antiguos romanos, que demostraron que no solo podían conquistar un gran imperio, sino también gobernarlo con sabiduría, trayendo prosperidad a cada país que conquistaban, ¿no? Hoy una de las cosas por las cuales, pues obviamente los islámicos tienen mucha entrada eh, y mucho esta parte de tener con qué mover los hilos, pues es el petróleo. ¿Okay? Pero de ahí en fuera, hermanos, pues no hay otra cosa que ellos o que se les pueda alabar a ellos. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a entrar a la segunda parte, o a otro tema que quiero que ahora entremos. Ahora va a ser la parte vamos a ir hacia la reforma. ¿Ok? Ya vamos a ver ahora vestigios de la reforma. Vamos a estar viendo el cómo muchos empiezan a darse cuenta de que hay muchas cosas que se han abandonado, ¿verdad? Ya saben que cuando empieza a haber problemas, empieza a haber eh, escasez, se empiezan a dar cuenta de la destrucción, no solamente física, ¿no? De edificios y todo ese tipo de cosas, no, sino también empieza a haber destrucción, hermanos, moral, empieza a haber destrucción social, o sea, muchas cosas que empiezan a ver y que pues empiezan a abrir los ojos de muchas personas, ¿no? Entonces, la vida interna de la iglesia. Estamos hablando primeramente el monastismo y la reforma de Cluny. Como les digo, empezamos a ver algunas sombras, ¿no? Que nos empujan hacia la reforma. Todavía estamos un poco lejos, pero ya empezamos a ver vestigios, hermanos, de esto. Entonces, el primer subtema que vamos a ver es la vida interna de la iglesia en ese tiempo. Hasta ahora, hermanos, hemos dicho muy poco acerca de la vida religiosa o espiritual de la iglesia, debido a la presencia del pecado en los corazones de todos los hombres. La vida interna de la iglesia no había sido del todo verdadera y perfecta. Desde el principio, la imperfección comenzó a entrar poco a poco, y por eso tenemos varias cartas, ¿no? Que están, ¿cómo decirlo? Están corrigiendo ciertas cosas que surgen dentro de la iglesia. Hermanos, esto es así. O sea, la iglesia, no hay iglesias perfectas, y la iglesia primero resolvemos un asunto que está surgiendo y de pronto surge otro. Y tenemos que resolverlo con sabiduría dentro de las escrituras. Entonces, en la segunda iglesia cristiana, la de Samaria, donde estaba Simón el Mago, quien pidió o ofreció dinero a Pedro por el Espíritu Santo, ¿ok? Y vemos que ahí surge la palabra simonía. Entonces vemos después el crecimiento del ascetismo y el monacato. O sea, ya hemos visto cómo decayó la iglesia primitiva, cómo el monasticismo se desarrolló como una reacción, la miseria general de la Edad Media, el bajo nivel que había de estudio y de conocimiento de la teología, ¿ok?
Parecía haber un avivamiento en la religión. Desgraciadamente, hermanos, este no era un avivamiento saludable. La gente no se volvió a la predicación pura de la escritura. Por el contrario, se volvió al ascetismo. ¿Qué cosa es el ascetismo? Bueno, el ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Es decir, la gente empezó a volverse a las prácticas de vivir con una sola prenda, ya saben, ¿no? Vivir casi de la naturaleza, ¿no? Como ermitaños. Hacia eso se fue el punto, hermanos. Eso es lo que pasa cuando no hay dirección bíblica, ¿ok? Cuando no tenemos luz de las escrituras, tendemos a irnos a un extremo, ¿ok? Tendemos a irnos a un extremo. O sea, o nos vamos a la parte donde tenemos de todo, ¿verdad? Y nos damos libertad de todo, o nos vamos hacia el otro lado donde tratamos de llevar el cuerpo al extremo, ¿no? Y ambas cosas, ambos extremos son malos, o sea, no debemos permitirnos ese tipo de cosas. Tenemos que ser siempre gente equilibrada. La cuestión, hermanos, es que, pues obviamente, la iglesia en ese tiempo, pues estaba muy contaminada, estaba muy eh, secuestrada, vamos a ponerlo así, por muchas cosas del mundo. Y entonces la gente empezó a pensar que la manera en que podían agradar a Dios es ellos mismos poniéndose en una situación pues muy complicada, ¿no? Entonces, en la práctica del ascetismo, los cristianos se negaron a sí mismos las comodidades y placeres de la vida y se volvieron a la meditación religiosa y a la realización de formas y rituales religiosos. ¿Qué? Querían meter, hermanos, a la gente, a la iglesia, a sus retiros, a sus viajes, a Tierra Santa, pero no le dan seriedad a entender el nacer de nuevo. Hermanos, hoy en día mucha gente se enfoca en eso, ¿no? Se enfoca en que la gente esté en activismo, esté haciendo cosas, esté buscando agradar a otros, pero no se fundamentan en si de verdad son creyentes o no. En esta vida ascética general, hermanos, que no estaba organizada ni separada de la sociedad, frecuentemente los llevó a otras fases. Hemos visto ya cómo en el siglo IV, los hombres se separaban de la sociedad y se convertían en ermitaños. Esta forma de monacato era ampliamente practicada en la iglesia oriental y solamente era apto para los varones y frecuentemente era inconveniente para el frío clima europeo. Como les digo, o sea, era vivir en una casa sin muchas comodidades, tener tal vez 2 mudas de ropa, un par de zapatos, vivir de las limosnas, vivir de la conmiseración de la gente. O sea, todo ese tipo de cosas surgieron ahí. Entonces, hermanos, es lo que hoy vemos, ¿no? Hoy en día tú ves una película no sé, de un sacerdote, ¿no? De alguien que se dedica ya a la Iglesia Católica, y tú lo ves que vive con lo necesario o hasta sin eso, ¿no? O sea, viven en un lugar apartado, terracería, a veces se tienen que comer las cosas podridas, viven de lo regalado, o sea, todo ese tipo de cosas que salieron de allí, hermanos, y que piensan que esa es la vida piadosa. ¿Eh? En Occidente se desarrolló la vida monástica. Este es el monastismo en el sentido popular de la palabra. Los monjes practicaban el ascetismo en sus monasterios y conventos. Se abstenían de la posesión de bienes terrenales. El número de monjes y monjas aumentó de una gran manera considerable con resultados buenos y malos. Los monjes no comían y bebían más que lo que era absolutamente necesario. Muchos monjes no comían sino pan y bebían agua solamente.
Los monjes frecuentemente ayunaban, es decir, por un periodo de tiempo no comían absolutamente nada. Pensaban, hermanos, ellos pensaban que la abstinencia traería espiritualidad. Y hoy en día muchos lo piensan también. ¿Eh? Miren, hermanos, les voy a decir una fórmula fácil de entender. Si tú piensas que por hacer un ayuno, si tú piensas que por hacer un ayuno vas a tener más gracia para con Dios, tú estás diciendo que la gracia que Dios ha derramado por medio de Jesucristo no es suficiente o que tiene alguna falla o que le falta alguna parte que tú debes de poner. Y no, hermanos, yo no estoy diciendo que no ayunemos. Está bien, tú quieres hacer un ayuno, está bien, pero no creas que por eso eres más espiritual. No creas que por eso ya Dios te va a hablar más a ti que al vecino. No, no, eso no tiene nada que ver. Pero ellos pensaban que la abstinencia traería espiritualidad, pero no, lo único que trae es enojo, amargura y desenfreno. Los monjes también se autocastigaban o se autoflagelaban, golpeándose con latigazos y azotes, ¿no? O sea, tomaron el versículo de Pablo cuando dice, sino que yo mismo esto hago, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces ellos pensaban que tenían que azotar el cuerpo para que el cuerpo se mantuviera recatado y se mantuviera obediente a la voluntad de Dios, ¿no? eh, Todos los monjes se abstenían del matrimonio. Y en tanto que llevaban esta vida del ascetismo, los monjes y las monjas dedicaban su tiempo a la oración, a leer libros religiosos y a meditar en lo que habían leído. A eso se dedicaban. ¿Por qué se abstenían del matrimonio? Porque ellos decían que ir al matrimonio, uno de los móviles que te llevaba al matrimonio era la lujuria. O sea, ellos decían, no, es que si yo miro una mujer y deseo, no sé, que sea mi esposa porque pues yo quiero algo más íntimo con ella, eso ya es lujuria. Entonces, eso ya mancharía tu caminar, mancharía tu relación con Dios. Entonces, te debes de abstener de toda esa parte. Es lo que los monjes decían. Y por eso, y cuando tenían ese tipo de pensamientos, iban y se autocastigaban. O sea, se flagelaban, o se llama, los azotaban, los amarraban, cosas así. Eso es bueno, hermanos. O sea, muchas cosas de que estar en oración, leer libros, meditar, estar constantemente, queriendo estar constantemente en la presencia de Dios, eso es bueno, pero sin Cristo no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque no eres guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, una de las cosas que a veces como cristianos olvidamos es que el cristianismo no solamente es saber. O sea, sí, está bien que sepamos, está bien que estudiemos, que investiguemos, que nos quitemos la ignorancia en muchas cosas. Pero hermanos, ser guiado por el Espíritu Santo es como yo se los dije el día domingo. El mundo tiene cómo hacer sus cosas, Dios tiene cómo hacer las suyas. Y cuando estamos en la palabra de Dios, Dios nos enseña muchas cosas que debemos hacer porque Él así dice que se hagan. Cuando no hacemos eso, no digamos que somos guiados por Dios, porque no es así. Eso lo está haciendo por nuestra vana manera de pensar. Y muchas veces llegamos a esta parte del ascetismo, ¿no? Cual pensamos que porque oré durante 3 noches seguidas, ¿verdad? Por tal asunto, Dios me respondió que sí. Hermanos, eso no tiene ninguna razón de ser. Entonces, al crecer estas comunidades, fue necesaria alguna forma de organización y gobierno, y en el transcurso del tiempo surgieron 4 grandes órdenes. El paso final en el desarrollo del monastismo fue la formación de órdenes monásticas, alianzas de un grupo de enclaustrados bajo la ley de un gobierno común. La primera de estas órdenes, hermanos, fue la de los benedictinos.
Fue la primera de las órdenes que empezó a surgir, la orden de los benedictinos. Se le dice así porque fue fundada por un monje llamado San Benedicto en el 529 después de Cristo, en Monte Cassino, a mitad del camino entre Roma y Nápoles. Esta orden llegó a ser la mayor de las comunidades monásticas de Europa y en su primer periodo promovió la cristianización y civilización del norte. Sus reglas requerían obediencia al superior del monasterio, la no posesión de bienes y la castidad personal. Esta orden, hermanos, era muy industriosa. Talaba bosques, secaba y baneaba pantanos, labraba campos, enseñaba al pueblo muchas artes útiles de cómo obtener de la tierra. Muchas de las órdenes fundadas más tarde fueron ramificaciones de la orden de los benedictinos o surgieron como consecuencia de ella. Otra orden que surgió, la orden de los Cister con C de casa, surgió en el 1098. ¿Y qué procuró qué es la diferencia entre los benedictinos y los cister? Bueno, procuraban ellos fortalecer la disciplina benedictina que se estaba corrompiendo. Su nombre viene de Citereus, en Francia, donde San Roberto la fundó. ¿Okay? Pero en 1112, San Bernardo de Claraval la fortaleció y reorganizó. Los cistercienses prestaron gran atención al arte, la arquitectura y en especial a la literatura, copiando libros antiguos y escribiendo muchos nuevos. Vean, hermanos, cómo se va desarrollando todo de modo que sea la iglesia a través de los monasterios quienes estén acaparando todo el conocimiento cultural. Entonces, fue la orden. Ahora viene otra orden que también surgió, la orden de los franciscanos. Creo que esa es la orden que más conocemos, fundada por San Francisco de Asís en el 1209. ¿No? Creo que son los que más conocemos, los franciscanos, con ese típico corte de honguito, ¿verdad? Y con una toga y ese tipo de cosas. Fue uno de los hombres más santos, devoto y digno de afecto. De Italia se esparció rápidamente por toda Europa y llegó a ser la más numerosa de todas las órdenes, la orden de los franciscanos. Ahí surgió Martín Lutero. Se dice que en la peste negra, hermanos, la plaga que se esparció por toda Europa en el siglo XIV, más de 124,000 monjes franciscanos perecieron mientras prestaban ayuda a moribundos y enfermos. Por el color de su hábito llegaron a conocerse como los frailes grises. Así se les llegó a conocer, los frailes grises. Y otra orden más, ya vimos que surgieron 4 órdenes, esta es la última orden que surgió, los dominicos. Y no estoy hablando de plátanos, así se llamaban. ¿Por qué? Que fueron fundados por un hombre llamado Santo Domingo. Santo Domingo, por eso se llamaban los dominicos, que fue en el año de 1215 y se extendió por todos los países de Europa. ¿Cuál era su diferencia entre ellos y las otras órdenes de Europa? Bueno, se diferenciaban de las otras órdenes en que eran predicadores que iban por donde quiera a fortalecer la fe de los creyentes y se oponían a las tendencias herejes, siendo más tarde los más feroces perseguidores de los herejes. Los dominicos, o sea, eran maestros itinerantes. Por su hábito se les conocía como los frailes negros, mientras que los franciscanos eran grises, estos dominicos eran negros, se vestían de negro y eran los frailes negros. A estos, juntos con los franciscanos, también se les llamaban frailes mendicantes. ¿Okay? Frailes mendicantes, así se les llamaban. Esto se debía a que dependían para su sostén de las limosnas que recogían de la puerta en puerta. Y además de esto, hermanos, había órdenes parecidas para las mujeres también, ¿no? Todas estas órdenes de ascetas comenzaron con los propósitos más nobles
y las fundaron hombres y mujeres que se sacrificaban a sí mismas. Su influencia era en parte para bien y en parte para mal. Al principio, durante el primer periodo de cada orden monástica, era un beneficio a la sociedad, pero después, con el tiempo, mueren los que están al frente, los que iniciaron con un corazón noble, y pues obviamente van llegando otros hombres que le llaman ellos con una nueva visión. Pero más que nada, hermanos, llegan hombres con más anhelo de poder y ambición. Bien, voy a pasar a otro punto, hermanos. El monastismo se fundamenta en un error. El monastismo se fundamenta en un error. Reconozcamos algunas cosas buenas del monacato, hermanos. Los monjes de la Edad Media dieron un gran servicio a la causa de la civilización. En medio de la marea del barbarismo que inundó la parte occidental del imperio, los monasterios permanecieron como islas de refugio y enseñaban a leer y escribir. Sirvieron como posadas para los viajeros cansados y como hospitales para los enfermos. Eran centros de agricultura y enseñanza. O sea, hay cosas buenas que decir del monastismo. O sea, de verdad, muchas cosas buenas surgieron y muchos escritos se preservaron por ellos. Pero a menudo el monasterio o el convento era el refugio y la protección de los indefensos, en especial de las mujeres y los niños. Vemos a veces que vemos un convento y luego lo que imaginamos son huérfanos, ¿no? Los primeros monasterios, tanto en Gran Bretaña como en el continente, promovieron la agricultura. Los monjes se dedicaban al saneamiento y secado de pantanos, la canalización del agua, la construcción de caminos, el cultivo inteligente de la tierra. En las bibliotecas de los monasterios se preservaron muchas de las obras antiguas de la literatura, tanto clásica como cristiana. Los monjes copiaban libros y escribían vida de los hombres distinguidos, crónicas de su propio tiempo e historias del pasado. Los monasterios han dado al mundo muchas de las obras religiosas más preciosas, tales como los Cánticos de San Bernardo y la Imitación de Cristo por Kemplitz. Sin sus escritos históricos, hermanos, la Edad Media hubiese sido en verdad un vacío. O sea, no tendríamos ningún escrito o ninguna historia de ese tipo de época. Los monjes eran los principales maestros de la juventud, casi los únicos maestros. La mayoría de las universidades y escuelas de la Edad Media, hermanos, surgieron en las abadías y monasterios. ¿Qué cosa es una abadía? Una abadía es un monasterio o convento cristiano bajo las órdenes de un abad o una abadesa, que son el padre o la madre espiritual de la comunidad, o sea, como lo que hoy llamamos la madre superiora, ¿no? O el padre superior y cosas así, ¿no? Vemos esto mucho a veces hasta en las telenovelas, ¿no? Que están en un convento donde también tienen una escuela de niños y tienen la madre superiora y las monjas que enseñan. Esa es una abadía. En la expansión del evangelio, los monjes fueron los primeros misioneros. Encontraban a los bárbaros que venían y los convertían a su religión. De estos, San Agustín, no el padre de la iglesia, ese fue otro más, que fue de Roma a Inglaterra en el 597, y San Patricio, que empezó la evangelización de Irlanda en el 440, fueron ejemplos entre muchos misioneros de monasterios. Pero el monastismo estaba basado sobre el reconocimiento por parte de la iglesia, hermanos, de una moralidad superior y otra inferior. Si uno deseaba ser un cristiano en un sentido superior, tienes que convertirte en monje o monja. ¿Verdad? Fue uno de los problemas del monastismo. ¿Cuál? Si tú no eras monje o monja, tú eras un cristiano promedio. Tú eras un cristiano que, bueno, pues dices ser cristiano, pero pues no estás dispuesto a sacrificar, ¿no? Los monjes y las monjas fueron llamados los religiosos. Esta diferenciación entre una moralidad superior y otra inferior es una distinción falsa, hermanos. ¿Por qué? Porque esa distinción de monjas y monjes lo dieron los hombres. La Biblia no llama nada de eso. Incluso hoy en día, los sacerdotes católicos romanos se sirven en iglesias regulares, es decir, en el mundo son llamados sacerdotes seculares. Los que entran al monasterio son llamados sacerdotes religiosos.
¿Ven? O sea, los que sirven en iglesias regulares, así como allá en una catedral y eso, son llamados sacerdotes seculares, pero los que entran al monasterio son llamados sacerdotes religiosos. El error fundamental del monastismo como método de lograr la santidad es pensar que el corazón pecaminoso es purificado huyendo de este mundo. Ese fue ese es el error más grande del monastismo. Por eso muchos igual, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Luego en cortometrajes, mujeres que tienen odio o hombres que tienen odio, tienen resentimiento, piensan que metiéndose a un monasterio, con eso se apaga, ¿no? Pues no, no, hermanos, hasta más crece. En el siglo IX, en muchos monasterios, los monjes ya no observaban las leyes del ascetismo. Estos monasterios participaron del decaimiento general de entonces y se convirtieron en lugares de reproducción de la iniquidad. La iglesia creyó que era suficiente para el cristiano ordinario observar ciertas ceremonias externas prescritas por ellos. Debían aprender la oración del Señor y el credo de los apóstoles. Debían confesar sus pecados. Todos debían observar la cena del Señor que se enseñaba, impartía y se daba a través de la misa. El cristianismo de las grandes masas era en su mayor parte superficial. La observancia de formas y ceremonias se consideraba suficiente para el cristiano común, pero los monjes y las monjas se enseñaba podían ir más allá de esto, según ellos. Y bien, hermanos, voy a pasar al último tema o voy a dictar el último tema y aquí le vamos a dejar el monasterio de Cluny. Aquí le vamos a dejar en este punto, hermanos. Voy a tomar la siguiente clase a partir de este punto. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir como conclusión de esta clase? Que, hermanos, vean cómo es el corazón del ser humano. ¿Cómo es el corazón del ser humano? Piensa que es el lugar, piensa que es la actitud, piensa que es de qué me alejo y entonces sí soy santo. Hermanos, no depende de eso, depende de que nazcas de nuevo. La santificación no se puede llevar a cabo sin el Espíritu Santo. No se puede llevar a cabo. O sea, por eso tú ves que muchos hoy fracasan y muchos hoy en su cristianismo se encuentran frustrados. ¿Por qué se encuentran frustrados? Porque han intentado cambiarse ellos mismos. Ellos mismos lo han intentado, ellos mismos han trabajado, pero están con las manos atadas porque nadie se puede cambiar a sí mismo. Solamente el Señor nos puede cambiar más. Solamente el Señor. Y que el Señor nos ayude a que esto sea así. Porque veamos, hermanos, la historia muchas veces se vuelve a repetir. Que hoy hay gente, incluso dentro de la iglesia, que piensa que porque en la semana hizo tal cosa, llevó de comer a ciertas gentes y todo ello, piensa que ya es un poco más santo. No, hermanos. Ese es un remordimiento que todo hombre tiene y piensa que puede remediarlo haciendo cosas buenas. Hermanos, nadie es bueno. Simplemente el único bueno es Dios y debemos dejar que Dios nos santifique con su palabra. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar. Padre, gracias te damos por esta hora, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y hasta este día tú nos has traído. Gracias, oh Dios. Vemos cómo el hombre cuando se aparta de ti, pues él hace su propia religión, él hace sus propios pensamientos, pensando que aquel que haga esto está más cerca de Dios. ¿Cuál mentiroso es ese pensamiento? Porque podrás hacer muchas de esas cosas, pero si no eres nacido de nuevo, puro trapo de inmundicia. Padre, gracias. Gracias porque te conocemos, que no caigamos en esas cosas. Que Padre, sepamos que lo que hacemos no soy yo, sino Cristo en nosotros. Te alabamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, a ver, déjenme